Buenas noches. Gracias a todas las que miran este video, que es un estudio que se llama Jesús el único y suficiente y cuya autora es Beth Moore. Simplemente guío a las mujeres a que estudien estos capítulos a través de estas sesiones. Luego disfrutamos compartiendo lo que Dios nos mostró a través de cada una de estas lecciones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, mi Señor. Tú eres nuestro Rey soberano. Mi Señor, qué precioso que tú eres y qué precioso que es estudiar la vida de Jesús. A pesar de todas las veces que hemos escuchado diferentes enseñanzas, y te damos gracias porque cada vez nos hablas en forma personal, en forma íntima, nos muestras a cada una un pequeño detalle, ese pequeño detalle que tú quieres que nosotras guardemos en nuestro corazón y pongamos en acción. Yo te ruego, Señor, que así sea durante esta lección y que podamos entender lo que tú nos quieres decir. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a comenzar la semana número 32. Eso quiere decir que serían 8 meses aproximadamente desde que comenzamos a estudiar este libro. Nosotras comenzamos en agosto 7 del 2021. En calendario son 9 meses, pero en ocasiones o no estaba acá o diferentes razones por las cuales se movieron las fechas. Pero ya hemos recorrido todo esto. Y la autora hace una introducción espectacular respecto del tiempo que hemos pasado juntas. Dice, ya estamos en el mes número 8. ¿Puede creer que hayamos llegado hasta aquí? Entiendo que miles de cosas compiten por tu atención y que el maligno ha intentado distraerte de muchas maneras. Estoy agradecida de que aún sigas estudiando este estudio. Sigue resistiendo la tentación de posponer el estudio aún con la intención de retomarlo más tarde. Más tarde tiene la extraña costumbre de convertirse en más y más tarde, o sea, nunca. ¿Verdad? Voy a darte una pequeña motivación. Deuteronomio 29:29 dice que las verdades que Dios le revela son tuyas para siempre. Así dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotras y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Que así sea. La Biblia se está convirtiendo literalmente en una parte tuya. A eso se refirió Cristo cuando nos enseñó que su palabra debía permanecer, como en Juan 15:7. La misma Biblia nos dice que su palabra, al permanecer en nosotros, transforma nuestra vida de oración y nuestra vida empieza a parecerse y reflejarse más a ese maravilloso Jesús. Así sean apenas rasgos, pero esos rasgos hacen que nos vean diferentes y que seamos diferentes. Amada hermana, el estudio intenso de la palabra de Dios tiene efectos asombrosos. Quizá tú seas el último en notarlo, pero te aseguro que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dios tiene un propósito específico para este estudio en tu vida y en la mía. Permite que Él cumpla ese propósito extraordinario. ¿Cuál es el título de la primera sección de este gran capítulo que se llama El tesoro más grande? Bueno, pues el día número 1 o la semana número 1 para nosotras
es titulado Otro más fuerte. Y el tesoro de hoy, pongámosle atención, Lucas 11:22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Bueno, entonces, cuando Satanás quiere hacer tropezar a alguien, generalmente su arma más poderosa es distorsionar la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿No es un pensamiento aterrador? ¿Demonios enseñando las doctrinas bíblicas? A Satanás le encanta distorsionar la comparación entre su reino y el reino de Dios. Ni en su momento de mayor esplendor, Satanás y sus legiones de demonios podrán acercarse al poder de Dios. Solo Dios es omnipotente. Solo el poder de Dios es incomparable. Que la lección de hoy te sirva para disipar cualquier atisbo de falsa doctrina que hayamos aprendido involuntariamente de la fuente menos confiable del mundo. Vamos a leer Lucas 11, 14, 28. Lucas 11, 14 al 28. El título es escalofriante. Una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bueno, vamos a ver qué nos dice la autora de todo este relato. ¿De qué fue acusado indirectamente Jesús de acuerdo al versículo número 15? En el versículo número 15 dice así, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, que dijeron que él actuaba como con los demonios. Cristo respondió a la acusación por medio de 3 argumentos básicos. El primero se encuentra en los versículos 17 al 20. 17 al 20. 17 al 20 dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Entonces, aquí está hablando de un reino contra sí mismo es asolado. En los versículos 21 y 22 dice así, 21 y 22, cuando el hombre fue armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte su botín. Entonces el tema de estos versículos son, el hombre fuerte, armado, guarda su palacio
en paz está lo que posee. En el versículo 24 al 26, si halla la casa vacía, regresa a ella con otros más para poseerla. Bueno, estudiemos cada uno de estos grandes grupos de versículos por separado. Un reino dividido. Te preguntarás, ¿cómo alguien puede haber hecho una acusación tan ridícula? Básicamente Cristo respondió, reflexionen un poco conmigo sobre esto. Si yo fuera parte del reino de las tinieblas, ¿por qué trabajaría en mi contra echando fuera demonios? Después afirmó algo que seguramente debe haber trastornado a los líderes religiosos. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El breve discurso de Cristo implica que existen dos fuentes de poder sobrenatural, el reino de Dios y el reino de Satanás. La lógica inferencia es que si su poder no se originaba en Satanás, tenía su origen obviamente en Dios. Si Cristo realizaba todas esas señales y prodigios por el poder de Dios, ¿qué conclusión revolucionaria implica ese hecho? El reino de Dios se había acercado a ellos. En otras palabras, estaban mirando al Mesías cara a cara. La frase el dedo de Dios es usada muy pocas veces en la Biblia. Una de esas veces es en Éxodo 8, 16 al 19. Vamos a irnos hasta Éxodo. Éxodo 8. Éxodo 8 del 16 al 19. Dice así la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Sin lugar a dudas, Él tiene poder sobre todo. Y en ese momento lo demostró. Me encanta la referencia al dedo de Dios. Cada vez que la leo, pienso que Dios es tan poderoso que lo único que tiene que hacer es señalar con el dedo y lo que Él quiere se cumple. Permítame decir con una sonrisa que conozco algunas cosas a las que Dios podría señalar con el dedo hoy. Tenemos que confiar en que Dios no solo sabe qué señalar, sino cuándo. Antes de pasar a la segunda respuesta de Cristo, debo enfatizar las implicaciones de la división en las palabras de Cristo. Satanás sabe que puede obstaculizar al reino de Dios causando la división entre el pueblo de Dios. Cosa tan generalizada. La forma de actuar más eficaz para Satanás es trabajar desde adentro. Necesitamos con urgencia que la unidad del cuerpo de Cristo sea una prioridad continua. Un hombre fuerte es el siguiente grupo de versículos. Un hombre fuerte. Lucas 11, 21 al 22. Lucas 11, volvamos allá. 21 y 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces, recuerde que el contexto de las palabras actuales de Cristo es la comparación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas.
Suponiendo que el hombre fuerte de Lucas 11:21 sea Satanás, podemos hacer algunas observaciones muy importantes. La primera parece obvia, pero es necesario recordarla. Satanás es fuerte. La palabra que se utiliza en el original es ischurus, que significa fuerte, poderoso. Figuradamente significa fuerte en influencia y autoridad. ¿Será mejor que no subestimemos ni sobreestimemos el poder de Satanás? Él no puede compararse con Dios, pero nosotros no podemos compararnos con Él. Como leemos en Efesios 6, 12, 13, podemos enfrentar a Satanás solamente cuando estamos fortalecidos por el poder de Dios. Leamos Efesios 6, 12 y 13. Efesios 6, 12 y 13. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Segundo, observamos que Satanás no solo es fuerte, según Lucas 11:21, sino que también está armado. Personalmente he encontrado las armas de la vergüenza como el secreto y el engaño. Son unas armas que la autora comparte con nosotros. Nos pregunta, nombra algunas armas que crees que Satanás tiene en su arsenal contra ti. Yo escribí la culpa. Eso me acongojó durante mucho tiempo empezando mi vida cristiana. Recordar el pasado. Eso es otra cosa que Satanás hace. Distracciones y ocupaciones. Eso es lo que ahora, a lo que le ruego al Señor que me aparte. Ocupaciones. Recordarán que la semana pasada estuvimos viendo a nuestra querida Marta. Entonces, cuando somos Marta, 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 todo el tiempo, las ocupaciones opacan el que nosotras podamos pensar más en el reino de Dios, estar más relacionados con Él, comunicarnos más con Él. Entonces, la autora comenta que para ella las armas son la vergüenza, el secreto y el engaño. Si nos basamos en esta breve parábola, una tercera observación es que Satanás guarda su casa. Así como Dios es posesivo sobre su santa casa, podemos estar seguros de que Satanás es posesivo sobre su casa profana. En 2 Corintios 4:4 describe una manera en la que él trata de guardar su casa, es decir, proteger sus intereses. Pablo dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Leamos 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él cega el entendimiento. En algún momento nosotras estuvimos con esa ceguera, ¿sí? Teníamos una venda, no podíamos ver. Así nos dijeran y nos decían y nosotros no. Usted me está hablando lo que no es, claro. Usted como es de eso, usted es rara, usted es religiosa. Pero ojo, eso es lo que estaba esperando Satanás, que nosotras contestáramos. Lucas 11:21 sería muy atemorizante sin el versículo que le sigue. Concentrémonos en Lucas 11:22 y podremos hacer algunas observaciones acerca de Cristo. Primero enfaticemos lo obvio. Satanás puede ser
fuerte, pero Cristo es más fuerte. Cuente con ello. Sí, estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso, pero los que estamos en Cristo estamos en paz con un Dios que es mucho más poderoso. La segunda observación es motivo de celebración. Cristo atacará y vencerá, o ya venció a Satanás. La Biblia no dice, pero si viene otro más fuerte y le vence, sino cuando viene otro más fuerte y le vence, Satanás es un enemigo vencido. El golpe de gracia lo dio en realidad el martillo que clavó los clavos a la cruz. Cristo terminó la obra cuando voluntariamente entregó su vida por nuestros pecados. Dios está ocupado en cumplir todos los tiempos hasta que el calendario de su reino se haya completado y los que acepten su oferta sean redimidos. Entonces, un día el dedo de Dios señalará directamente al hombre fuerte y él deseará no haber existido nunca. Una tercera observación con relación al otro más fuerte es que le quitará a Satanás la armadura, el blindaje. Y dice la autora, creo que la representación de estas armas es todo lo que Satanás usa para impedir ser vencido. Finalmente se nos dice que Cristo repartirá el botín. ¿Sabes lo que significa para nosotras? Jesucristo va a volver a apoderarse de lo que Satanás nos ha robado. ¿Quieres escuchar una noticia aún mejor? No tenemos que esperar al cielo para recuperar todo ese botín. Puedo citar fácilmente un ejemplo personal. Aunque Satanás me robó muchas cosas por el maltrato que sufrí cuando era niña, finalmente puedo decir que Dios me ha dado más de lo que el enemigo se llevó. El botín que finalmente hizo inclinar la balanza me llegó en forma de cartas de respuesta por el estudio de Sea Libre. Nosotras lo hicimos. Creo que ahora puedo decir que el regalo de la gracia de ver a otros que son ayudados por el poder del Espíritu Santo ha comenzado a superar las horribles repercusiones del maltrato. Dios no me ama más a mí que a ti. Eso dice la autora. ¿Recuerda alguna manera en la que Él haya compartido contigo parte del botín de la derrota de Satanás? Yo le doy gracias al Señor que el primer botín que recuperamos fue nuestro matrimonio, mi esposo y yo. Obra del Señor. Mi matrimonio fue restaurado a pesar de que nadie creía que nosotros pudiéramos reconciliarnos y llegáramos a tener una familia como la que hoy tenemos. Todo por Él, solo por Él. Satanás nos había llevado a una vida completamente oscura, sin futuro, y Cristo nos liberó y Él ha estado en el centro de nuestras vidas desde ese día y le doy gracias a Él. Hubo una también similar que sé que fue el poder de Dios. Mi esposo ha comentado en muchas ocasiones que era alcohólico y el Señor le quitó el alcoholismo de un día para otro. Estaba ya listo para tomarse su whisky y no lo pudo deleitar porque allá estaba el Señor y le tocó botarlo. Y desde ese día el Señor se encargó de él y lo ha usado todo este tiempo para gloria de él. Bueno, dice la autora, me encanta ese verso del cántico de Moisés cuando Dios acaba de liberarlos de Egipto. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Éxodo 15:3. Leámoslo. Éxodo 15:3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Voy a leer un poquito ahí, eh, dice, quiero enfatizar,
sobre la victoria del Señor y dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Qué momento tan precioso en esa descripción de cómo el Señor se glorificó dándole la victoria sobre el faraón y los egipcios. Maravilloso. Y el tercer aspecto que vemos en estos versículos es el lugar vacante. Lucas 11, 24 al 26. Vamos a leerlos. Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa desde donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dejar la casa vacía. Sacaremos las últimas conclusiones de la tercera respuesta de Cristo a las acusaciones de que su poder se originaba en el príncipe de los demonios. Ya releímos los versículos y dice el autor, una de mis metas es sacar las conclusiones más apropiadas para la clase de personas que leen estudios bíblicos como este. Supongo que la mayoría de nosotras no estamos poseídas por demonios. Por lo tanto, optaré por una aplicación más conceptual que directa de estos versículos. Entonces, veamos 3 afirmaciones que son verdaderas y después las comentaremos brevemente las que son falsas. Los demonios, al parecer, se sienten más cómodos donde han estado anteriormente, de acuerdo con estos versículos que leímos. 2. Quienes somos creyentes en Cristo no podemos ser poseídos por demonios, pero sí oprimidos por ellos. Y tercero, creo que Satanás prefiere regresar a una persona en la que ya estuvo trabajando a buscar una nueva. Satanás es muchas cosas, pero no es creativo. Generalmente se limita a aquello en lo que ya ha trabajado. He experimentado esto personalmente, dice la autora, cuando él intentó regresar a un área de mi vida en la que había tenido una fortaleza, aunque ya ha sido obligado a irse. O sea, él intenta por todos laditos y a ver cómo le caigo aquí a esta. Las vidas que han sido limpiadas y puestas en orden son vulnerables a los ataques demoníacos. Amada hermana, escuche con atención. Fuimos creados por Dios para que su espíritu habitara en nosotros. No fuimos creados para estar vacías. El vacío que hay en toda vida humana no anhela ser eliminado, anhela ser llenado. Dios puede librarnos de una fortaleza realmente opresiva y podemos verdaderamente limpiar nuestra vida y ponerla en orden, pero si no llenamos el vacío con Él, somos susceptibles a las recaídas. Y cuenta algo personal, dice, mi clase de la escuela dominical tiene lo que yo llamo alumnas BP, vencedoras en proceso. Cada trimestre hay personas que necesitan oración y un seguimiento especial que se presentan delante de la clase. Durante este trimestre saben que no podrán pasar por la puerta sin que varias hermanas las abracen y les pregunten sinceramente cómo están. También les damos informes sobre sus progresos a toda la clase. Actualmente una de estas vencedoras en proceso es una hermosa joven que está reponiéndose de una grave adicción a la cocaína. Esta joven es muy sabia ya que se ha dado cuenta de que no basta con limpiar sus vidas.
Para poder estar a salvo tiene que llenar las cavernas vacías dejadas por la cocaína con la presencia liberadora y satisfactoria del Espíritu Santo. En una segunda vuelta, la misma fortaleza demoníaca puede ser más poderosa que en la primera. Es una perspectiva aterradora para alguien que no esté sellado por el Espíritu Santo. Efesios 1:14. Efesios 1:14, leámoslo. Efesios 1:14 dice así: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Voy a leer desde antes. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, de la gloria de Dios. La mayoría de nosotras estamos más en riesgo de opresión que de posesión, pero el principio sigue siendo válido. Una vez que hemos sido liberadas de cualquiera de esas cosas que nos dominaban, si nos hacemos vulnerables a ella, de nuevo nuestro segundo encuentro puede ser muchísimo peor. Dice la autora: yo he encontrado algunas. ¿Qué razones crees que explican ese principio anunciado? Pues él ya sabe cómo fue vencido. Ahora se va con todo para no perder otra alma. En la escuela dominical de nosotros la dirigía una mujer que salió de la drogadicción, de una vida bien desordenada. Y ella, a pesar de que era una creyente firme y que enseñaba la palabra increíble, ella cayó nuevamente. Fue terrible, estuvo apartada por muchos años y ella cuenta después con tristeza que era mayor y mayor y mayor en lo que se metió, en lo que estuvo. Y gracias a Dios que el Señor permitió que pudiera ser liberada de todo eso. Pero fue una experiencia terrible de la cual ella cuenta cuando está cuando nos dictaba clases de escuela dominical a las damas. Y también la autora dice: yo he encontrado algunas. Satanás detesta perder. Si fue vencido una vez, si se presenta la oportunidad, se esforzará mucho más en la segunda. Además, un segundo ataque puede causar tal desaliento y sentimientos de desesperación que la víctima estará débil, más débil que nunca. Y finalmente el espacio vacío, sin permanecer, sin ser habitado por Cristo, deja a la víctima con un apetito voraz. La tragedia mayor es que toda esa derrota es innecesaria. Si Satanás es fuerte, pero Cristo es mucho más fuerte que él. Repetiremos este concepto hasta que esté grabado en nuestra mente. La victoria no es determinada por aquello de lo que hemos sido libradas, sino por aquello para lo cual hemos sido libradas. El último lugar seguro para todo aquel que ha sido cautivo en otro más fuerte, cuando Satanás venga a rondarnos, que seamos halladas en él. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Veamos. Y será ya hallado, y en este caso será hallada en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ay, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser halladas en él. Con eso tendremos la victoria. Qué lección tan escalofriante en cuanto a lo que es Satanás, ¿sí? Y que aún se lo dijeron a Jesús para que nosotras permanezcamos firmes,
firmes en el Señor, que todas estas enseñanzas, en algún momento estudiamos sobre la armadura del cristiano y pues hoy la nombramos en el estudio, que todo esto sea lo que nos dé la fortaleza para vencer todos esos momentos en los que nuestra debilidad de pronto se quebranta y se voltea para un ladito, para el otro. No, roguémosle al Señor que nos permita estar firmes en Él, que podamos decir, eh, con Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificada y que Él es el que vence por nosotras, no nosotras, porque eso que Él hizo allá en la cruz nos dio la posibilidad de que en ese momento de la justificación y de nuestra regeneración, al convertirnos en nuevas criaturas y comenzar nuestro proceso de santificación, no nos dejó solas, no nos abandonó, nos dejó al Espíritu Santo para que pudiéramos vencer toda tentación, toda acción del maligno. Hoy en día es tremendo lo que se ha metido en las iglesias cristianas, eh, la, la cantidad de doctrinas falsas que están aún engañando a las personas que un día creyeron en el Señor. Que Dios nos proteja, que el Señor cuide de nosotras, que guardemos la espalda una a la otra, orando unas por otras, para que el Señor no permita que, sino que es otro que es más fuerte, Jesucristo, sea el que sostenga nuestras vidas todo el tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por este tiempo y te ruego por cada mujer. Te suplico, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti. Cuán difícil es, Señor, cuán difícil es cuando ponemos distracciones como el intervalo entre tú y yo. Por favor, ayúdanos a ser más Marías, a ser menos Martas. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a que tengamos sed de tu palabra y anhelo de andar contigo. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.